Vamos. Ya, profesor, le cuento. Mi proyecto de título es una empresa de celulosa para hacer fibra de celulosa como aislante térmico. Entonces tengo que crear la empresa de celulosa, su factibilidad técnica, económica, social, ambiental y todos los aspectos técnicos en realidad de lo que es el procedimiento de la celulosa para convertirla en fibra de celulosa, para luego eso se use como aislante térmico en las viviendas. Oye, Fátima, ¿tú eres de pregrado o posgrado? De pre. Ya, tú entonces eres postulante o este es tu proyecto de titulación, proyecto de mejoramiento como ingeniero civil industrial. ¿Eso? Sí. Ya, perfecto, ahí me sitúo. Perfecto, Exactamente. estamos. Ahora, le vas a aprovechar las propiedades de la celulosa es un polímero, ¿cierto? Entonces, primero tú le cuentas al público que la celulosa es un polímero, es un cementante que está dentro de la madera. Entonces, en la madera está esto, tú lo extraes, hay un proceso que puede ser químico o mecánico para sacar la celulosa y esa celulosa tú vas a aprovechar las propiedades. Tiene dos grandes propiedades. Exactamente, profesor. Y yo en el proyecto de título lo dejé el proceso mecánico por la eficiencia en realidad de este proceso y además saqué el proceso de blanqueo ya que no es necesario para la fibra de celulosa, como no es papel que se necesita el blanqueo y así se evitó como utilizar todos los químicos que igual contaminan el agua y tienen Muy agua bien, residual. Fátima. Uno tiene que adecuar el producto a lo que necesita. Necesito que más encima algo que va dentro de las paredes, que nadie lo ve, que sea súper blanco. No tiene ningún sentido. No tiene Yo estoy sentido. aprovechando las propiedades de la celulosa, que en este caso particular es la aislación térmica. ¿O te entendí bien o te entendí mal? Me entendí bien. Perfecto. Ahora, tú también le dices a todo el público que para esto tú tienes claro que existen dos alternativas que son extracción de pulpa o celulosa por un proceso químico o un proceso mecánico. Y que tú por una razón que ahí tendrías que explicar, seguramente con una matriz multicriterio, que el mejor proceso para tu proceso es el mecánico porque genera menor impacto ambiental, es más sustentable. Si es que te entendí bien y si es que no, tú me corriges. Y además, lo otro que tiene mayor eficiencia, pues con el 98% aproximadamente, como el material que entra, que sale del proceso mecánico, no así tanto en el químico, que hay muchos residuos igual dentro de esto. Como la celulosa, partamos de la base que está dentro del palo, entonces yo rasco el palo Sí, y ahí saco la pues celulosa. tengo el descortezado, el astillado, luego del astillado viene el proceso mecánico, que es como que se junta. Luego de eso, Tienes que tener un refinador ahí. eso Algo es que te lo la que le rasque, es un refinador. Mira, Ojo que se consume harta energía eléctrica y la energía eléctrica, cada megawatt, tiene un equivalente a 418 kilogramos de CO2 equivalente. Así que alguien del público te que podría por decir eso eso. era como, Te podría decir esa eso. era mi duda. Te puede decir eso. Porque Porque dices, estaba pensando yo que quizás genero la era energía como eléctrica, sí, pero tú estás sujeta a una matriz y tú eres corresponsable de consumir eso. Entonces ahí también hay que, por eso eso formaría parte de la evaluación de los impactos. Oye, una pregunta, Fátima, ¿por qué llegaste a mi persona? Sé honesta conmigo. por el profesor Carlos Toledo. Carlos Toledo. Ya, mi saludo para Carlos Toledo. Abarca. Él me está apoyando igual porque el proyecto de título se parece mucho a PDCO. PDCPDO, no me acuerdo cuál de los dos. PDSPO. Sí, es Proyecto de diseño como de sistema de planificación de operación. sí, la misma estructura, entonces por eso me está apoyando el profesor Carlos, pero me dijo que usted tenía más conocimiento en lo que es la celulosa en sí, como que recurrirá en ayuda de usted. Adiós, gracias. He trabajado en todas las celulosas que tú puedas conocer. Porque, pero los dos procesos, porque el mecánico que te dice, hay pocos procesos. De hecho, en su concepción, en el sector Escuadrón, ahí yo participé en la puesta en marcha del proyecto que se llamó Papeles Concepción primero, Papeles Carrascal. Ese es pulpa termomecánica. ¿Ah? Entonces usa esto de, tenemos primero el descortezado, astillado y después tenemos los refinadores. ¿Bien? De la pulpa. Y ahí cuando tú tienes la pulpa, entonces ahí con una cantidad mínima de reactivos, tú entonces esa fibra ahora la transformas en celulosa. En general, ese proceso se usaba mucho para fabricar papel de diario, cosa que hoy día casi no se usa. ¿Ven? Exactamente. Ya, profesor, mire, si quiere ¿Me le va a muestro compartir algo? Sí, le voy a compartir el Ya, dale nomás. Word. Veámoslo. Porque igual como que esta parte de lo que yo le quería preguntar en general, ahora era como el balance de materia, que igual me tiene como ahí, como, como el límite porque no puedo seguir avanzando. Miremos el proceso. Miremoslo. Sí. Ponlo encima el flowsheet. A dónde estamos y ahí nos ubicamos.
¿Cuánta recuperación me dijiste que pretendes tú? ¿Desde palo a celulosa cuánto? ¿90 y cuánto? 98. Claro, entonces un CTMP, Pulma Thermomechanical. Eso es Chemical Thermomechanical Pulp, Química Termomecánica, CTMP, proceso químico termomecánico. Bueno, si fuera químico, eso no es más que un 50, un poquito menos del 50% además, si fuera químico, con harto impacto ambiental, como tú muy bien lo dices. Ya, vamos. Entonces, ¿en qué capítulo estamos aquí? Ya, Ese, ya está lo listo. que pasaste fue el marco teórico. Sí, Ah, ya. Y ahora vamos aquí a lo que es el diagnóstico. sí, el diagnóstico. Ahí Ya, es como la pobreza energética, eso ya está listo. ya. Eh, mm, Una vez que tenemos el diagnóstico, sacamos las conclusiones del Aquí como diagnóstico y que con esto igual el hacemos las diagnóstico, propuestas de mejora. Ya, las propuestas sí, de aquí mejora. como los aislantes térmicos, como que investigué sobre otro igual que existen como en el mercado, como lo de fibra de madera, cocho, ojalá, todos como de naturales, como que ese es como el enfoque, como con productos naturales, para que Correcto, pero lo puedes comparar y contra eso, contra el alcornoque, por ejemplo, pero también habría que compararlo con los alternativos que son el plumavit, o sea, el polietileno expandido, que esos tienen alto impacto. Entonces, estos naturales, claro, pero respecto de esos otros, que más encima son derivados del petróleo, tienen una huella de carbono muchísimo más baja. exactamente. Y aquí tengo una propuesta Acetato igual de como para celulosa, que ¿ya? Estamos. aquí tengo como una propuesta para como próximo proyecto, que el acetato de celulosa como elemento para reprocesarlo, que al final el acetato de celulosa es como lo que, lo que se encuentra en los cigarros, el filtro, el reprocesamiento de eso para, junto con cartón y residuos de papel, para como hacer fibra de celulosa. Y O así sea, igual generar, en el fondo es hacer un aprovechamiento, ojalá minimizando los residuos. exactamente. Bien, muy bien, Como, muy eso bien. está la propuesta, porque el profesor Carlos me dijo que no me complicara, porque si me complicaba, mejor me dijo que hace. O Como sea, que me dijo, déjalo como propuesta, como que si alguien uno, más lo ve y le uno, interesa, si se complica, Fátima, puede llegar un momento que no puede seguir adelante. Tan complicado es eso, exactamente. claro. Entonces, como que por eso el profesor me dijo, ya, detente, me dijo ya. Y entonces acá en el estudio de mercado, como que analizar la oferta nacional, toda la Arauco, Supol, Intapanel, todas las MPC empresas también. que generan construcciones como para, al final, para muros, porque el aislante térmico en este caso es para muros de la vivienda. Y ahí como que hice un estudio general y la demanda ya estaba analizada arriba. Estadísticas forestales de cuánto de pino radiata hay por región igual, producción de celulosa, estadísticas nacionales, ahí están como Las los plantas más recursos al que norte que hay en celulosa en Chile es Licanzal. sí, Eso es pues lo por más al eso norte que hay. Es el límite. Hasta ahí llega la planta de celulosa. es que Después hice al este sur análisis, sigue con Constitución y etcétera para allá. sí, porque hice como este estudio, porque después tengo que ver la localización igual Esa es de la dónde vamos a pregunta que empezar. tenía entre manos. ¿Cuál es la Sí, localización de tu proyecto? ¿Lo tienes definido eso? Y no. también los fundamentos, ¿por dónde? Es que por eso, po, aquí después, cuando ya elija la localización, voy a empezar a buscar terrenos con respecto a estos datos igual, po, como la superficie de bosque de nativo y de plantaciones, para ver como dónde hay más materia prima igual, como más cercana igual en realidad, para evitar costos de transporte y todo el Sí, tema que conlleva como la gestión de esto. claro, en general es preferible eh, transportar producto terminado y materia prima, ojalá al lado de la materia prima o encima de la Sí, materia prima. sí, Eso, exactamente. minimizar eso, Entonces, pero ojo, no alejarte mucho del centro de consumo, habría que ver dónde la construcción es más importante, seguramente entre la quinta y la séptima región, quizá octava, hasta ahí. sí, Y a lo mejor ahí yo, por tirarte un número, te da el 75% de las construcciones en Chile. Sin sí, riesgo y ahí después aquí a, ya empecé con el proceso de la fabricación de pasta de celulosa, en específico. ¿ya? Y aquí tengo como que analicé la madera a utilizar, que era el pino y el eucalipto, como su característica en general, Pino y radiata y los Eucalyptus resultados. globulus, porque hay Sí, que ser preciso, ¿ah? Pino radiata y Eucalyptus globulus, no otro. eucaliptus. Globulus, ¿Cuánto? globulus. ¿Tú te has fijado en los eucaliptus que cuando hacen, Así, ahí florecen tengo mi. y después dan un En el coquito? proyecto.
¿Un coquito? Sí, Por eso se llama glóbulos, tiene como globo, ¿te fijas? un Ahí viene, globus. y ahí viene la semilla, por eso es glóbulos. Ah, es que mira, aquí tengo esta clasificación, encontramos el Pinus radiata y el Olivo Radiata. oregón. Es que Sí. mayoritariamente dependemos del radiata, que es más rápido de desarrollo, y por el oregón sí se usa, Aquí está, po. Aquí está pero como la producción de hectáreas que tiene el Pinus radiata, que son 64.488, el y el otro, eucalipto, todo eso. no, me refería radiata compararlo con el oregón. Ah, sí, pues ahí tiene mira, mucha diferencia, pues 72 hectáreas y el 10%, otro son 64. sí, No es 10%, nada, po. y eso. ¿Te fijas? Te parece Sí. que hice a los puntos principales. Ya, estamos, seguimos. Entonces aquí ya empieza el proceso productivo de la pasta de celulosa. Para producir la pasta de celulosa, un derivado del proceso de la celulosa se tendrá como límites desde la llegada de los troncos de madera a la planta hasta la obtención de la materia prima de la pasta de celulosa en forma de paneles. Cabe recalcar que se utiliza celulosa no refinada, por lo que el proceso de blanqueado no será necesario. Para la explicación del proceso productivo de la fibra celulosa se utilizarán madera de eucalipto y pino para su obtención. Además, para el proceso de transformación de la materia prima se hace énfasis que el estudio se realizará en base al proceso mecánico, dada la naturaleza del producto a obtener. Y aquí empecé con el primer proceso, descortezado y triturado de la madera. Ya, luego la obtención de la pulpa de celulosa no blanqueada, y aquí con el proceso mecánico, como le había mencionado anteriormente. Aquí ahí está, pues, como los rendimientos, que es Carrasco 1988 del 90 al 95% de la materia prima que entra con el proceso de... Y estuve averiguando que en Chile existen muy pocas empresas que generen celulosa con procesos mecánicos, la mayoría son con procesos químicos. ¿Y tú sabes por qué? Acá creo, ¿Sabes por qué? yo creo por el gasto económico. Es muy caro la energía eléctrica porque Sí, pues, es muy refinador, caro. Entonces, un refinador prefieren normalmente como hay empresas que son especialistas en eso, la SUNS de Fibrator, S-U-N-D-S, SUNS. Pero si tú miras, son altísimos los consumos de energía eléctrica. costos. Sí. Entonces, el costo te puede matar el proyecto. Entonces, por eso no, Igual hoy este día no. profesor, como le contextualizo un poco, este proyecto es del Centro de Conversión de Energía de la Universidad de Talca. Claro, hay que buscarle la fórmula, pero si tú te conectas a la matriz tiene un precio promedio de sobre $50 el megawatt hora, no va a bajar de ahí. Exactamente. Y en los periodos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre hay horas de punta donde el precio es carísimo. ¿Sí? Muy bien. Vamos. Ya. Entonces, esa es la Y razón. luego entonces continúa la deslignificación, Ujú. que es la etapa para separar la mayor cantidad de lignina para mejorar la calidad de la pulpa. Ya. Y luego la clasificación, que es donde se busca ¿Has proporcionar orientación. investigado, Fátima, qué es la lignina? La lignina, sí, de hecho lo tenía en el glosario. La Pero lignina de es, forma muy simple, así, porque alguien que te la pregunte, ¿qué respondes tú? De forma muy simple. ¿Qué es la lignina? mm, de forma muy simple, la lignina es como como un polímero que une la madera, ¿no? La lignina es un familiar de la celulosa, también es un polímero, pero es un polímero que va en vías de generar, de transformarse en celulosa, entonces es un polímero más chico, es primo, es familiar. Incluso la celulosa, otra de las características que tiene, que si yo la sintetizo pura, es un producto que tiene la más alta blancura conocida en el planeta Tierra o por conocer. Ya, Entonces, ¿y por qué no es blanca? Porque la celulosa va junto con la lignina, ¿no? Que son familiares, están metidos todos. Entonces, los ya, procesos de blanqueo que te están planteando ahí, por ejemplo, va a ser lo que uno hace es retirar lignina. Entonces, un proceso químico para sacar del sistema la lignina, y con eso yo le subo la blancura. ¿Ah? Estamos, ya, pero nos fuimos para otro lado. Pero si es que te la preguntan, eso es, la lignina es un familiar, es un polímero que tiene menor tamaño que la molécula de celulosa. ya. Tiene una cantidad enorme de grupos OH, enorme, pero es un polímero, una molécula, macromolécula, una molécula grande. Eso. Ya, vamos, listo, y por eso hay que sacarlo de ahí. Ya, seguimos. Ya. Después, Clasificación. aquí tenía como la duda, como de la deslignificación, si era necesaria como en este proceso. Luego la clasificación, que son como lo rechazado y según como como la materia prima aceptada y rechazada, sino la que se reprocesa. Y luego el secado. Y ahí se terminaría. Y ahí como que quería agregar, de hecho, como quizás
estaba pensando si la fibra de celulosa, como típico como esos paquetes grandes que luego se monta, o hacer como Es como que esto ahí como lo que tienes que hacer ahí, Fátima, fíjate tú a tu cliente. ¿Qué es lo que tú necesitas entregarle al cliente? ¿Él necesita algún formato o le da lo mismo? Pues da de lo manera que a ti te salga lo más simple posible. Ahora tienes que pensar en el cliente y entonces tomas nota de todos los requerimientos que tienen los que hacen nuestros paneles, porque fíjate, el Plumavit viene cortado de tal manera que le cae exacto dentro de los bloques, ¿te fijas? Viene cortado ahí, y él lo pone. A lo mejor esto no se necesita, o a lo mejor sí una plancha. Y el secado, ese se hace normalmente en un rollo. Es como un rollo, ese rollo del papel para envolver, ¿cierto? Ese se llama pope, que está al final. ¿Necesito eso o no lo necesito? Va a depender del cliente. Porque a lo mejor capaz que a granel le sirve. Si le sirve, que sea el mínimo costo para ti porque tú estás pensando en el cliente. Eso es lo que hay que alinear ahí. ¿Ya? Ya. Así que hay que investigar eso y entonces en base a eso, ¿le agregamos cosas o no le agregamos cosas? El secado quiere decir que se produce por típico, se produce en un proceso en donde se genera una hoja y esa hoja se envuelve en un cilindro metálico que se llama pope, que está al final de la máquina secadora. Y eso lo va enrollando y por eso tú ves unos tremendos rollos que de repente de papel que traslada a algún lado, pero está pensado en el cliente. Si se necesita eso bien y si no, granel nomás. Lo más simple posible. En este caso no se necesita en realidad, como en granel, que después los instaladores solamente... Pero chequearlo con el cliente, porque no es el cosa que nosotros nos ocurre eso y llegamos allá y dicen, ah, no, es que ese formato no me sirve. No, ahí tienes que fijarte ahora el constructor, el cliente, perfila al cliente Pues, al y lo final el direcciona cliente para aquí allá. sería como los hogares en Chile No, con... yo creo que tendrías que ir por otro lado, las empresas constructoras o a lo mejor ándate la Cámara Chilena de la Construcción porque están ahí todos agrupados. Ya, ¿Qué están usando como aislante? Lo que les salga más barato, lo más barato, eso tienen que estar usando. El Plumavit, si no tienen alternativa, usan ese. Pero una cosa lo más barato posible y tú entras a competir ahí y le das una alternativa. Entonces, Cámara Chilena de la Construcción podría ser una, o directamente se puede entrevistar a alguna de las constructoras importantes que hay aquí en esta zona. y es ¿Cuál que creo tenemos que aquí? la Cámara Chilena de la Construcción tengo cómo llegar como a las Sí, personas de ahí, ahí está, ahí se porque, mueve, ahí están todos agrupados. Entonces, las constructoras más importantes, Concagua, constructora, ¿cuánto se llama aquí? porque he estado trabajando ahí en la Cámara Chilena de la Construcción y conozco igual a ciertas personas de la Eso te Cámara. sirve, y claro, y perfila muy bien. Entonces, ahí tú después le pones según Cámara Chilena de la Construcción, y ahí lo referencia. Entonces, este es el formato en que se usa el material para aislante. Y la Ya, celulosa competitiva con ese material, por lo tanto, tiene estas características, necesita este formato. Listo, y tú lo fabricas en ese perfil. ¿Estamos? Eso. ya. Oye, ¿y Carlos Toledo es tu profesor guía o no? No, el profesor Carlos me está ayudando. La profe Marcia es mi profe guía. Ah, pero la señorita Marcia Silva, todos conocidos, ¿no? Del mismo. ¿No? Ya, muy El bien. profesor Carlos me está apoyando como externamente, sin que nadie sepa. Sin que nadie sepa. Y ahora otro más, sin que nadie sepa también. Exactamente. Ya. Dale nomás, Fátima. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Estamos claros. ya. Ya. Después tenemos el diseño lógico de procesos, ¿Estamos? que ahí fue como desde la recepción de la materia prima de la madera en la empresa hasta el almacenar el producto terminado, pasando por los palets, el transporte, Si eso ya lo tiene así, ok, pero ¿no será mejor un CIPO nomás? también puede ser. Porque lo Lo más puedo editar. esquemático posible, porque tú ahora vas a traspasar lo que son las etapas críticas. Ahora, si ya lo tiene ahí, está hecho, ok, ahí el flujograma nomás y listo, se acaba, se cierra. Y aquí después Mira ya que tengo más encima como, estamos cerca del término ya del semestre. Mm. sí, es que igual, por ejemplo, igual siento que aún queda tiempo, porque igual el avance del borrador se entrega el 2, pero siempre da más plazo igual. Y Ujú. además el final se entrega ya como a mitad de diciembre más o menos y las presentaciones son el 16 de enero, recién. Pero antes tienes la predefensa. Eso sería Sí, tipo por ahí cerca de la Pascua. O entre Pascua y Nueva puede ser también, más o pero menos. claro, Sí, porque los que pasen ese filtro, entonces esos van, como dices tú, semana 2 3 no, 1 2 y 3 de enero, 2023. Ya, perfecto. ya, El camino que te sea más simple nomás. Ya, ya. está. Luego es como que el balance de materia, que era como mi duda. Y aquí ya después tenía la integración vertical. Como
es el diagrama de proceso en general, como para estimar la pérdida y el balance de masa de la materia prima en realidad. Ya. Entonces eso quería como su ayuda, como si tenía material del proceso mecánico en general, porque como eso estoy haciendo yo, no hay mucha información. Entonces necesito datos ya más verídicos. Un flowchart. Es que aquí lo que tendrían que ser son los procesos que existen nomás. Y entonces de lo que quede, por ejemplo, de papeles concepción, papeles industriales también puede ser que también trabajen en procesos de este tipo, mecánico, y el otro es la planta que tenemos ahí en San Pedro de la Paz. Esos serían los dos nomás que hay que decir, no hay más. Y entonces alguno de estos podría ser. ¿Mm? Hay una aquí en Maule, que se llama papeles, estoy averiguando. Papeles Maule creo que se llama de hecho. Que es un proceso mecánico. Queda como a ver. Ese no lo conozco, pero sería bueno tenerlo como referencia, claro. Oye, y en el fondo, no necesariamente copiar eso, sino que más o menos que te calcen los números, Fátima. Yo te recomiendo lo siguiente. Como partes con una cierta cantidad de material, entonces fíjate en los porcentajes reales que se logran, porque eso que tiene ahí el profesor Carrasco es de literatura. Entonces, claro, yo creo lo que él dice, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Cuánto te Y eso da? es como lo que Si necesito. realmente logras el 50%, 90%, porque seguro es típico que tú en cada proceso le puedes sacar cuál es la producción nominal. Oye, esto Sí. produce, qué sé yo, 100.000 toneladas por año, perfecto. Y consume de madera, qué sé yo, consume no sé, 120.000 toneladas por hectárea, y ahí sacas tú las relaciones reales. ¿Bien? Entonces, recomendación mía, buscar aquí en las pulpas termoorgánicas y decirle, oye, y si no hay que abrirse nomás, pues si en otros lados donde la energía se genera como energía nuclear, entonces un poquito más barata, los chinos, qué sé yo, o los europeos, entonces también eso te sirve porque es una planta de referencia nomás, entonces una referencia real. ¿Bien? Si está en Chile, sí, pero tienes que decir que aquí están bien restringidos por el tema del costo energético. ¿Mm? Ya. Ya. Así que yo diría que por ahí tienes que buscar. Ya, sí, porque eso es como lo que me falta para seguir avanzando y luego de esto quiero empezar a avanzar con el estudio técnico de la maquinaria. Perfecto. Luego de esto, el hallado en las instalaciones, luego la micro y macro localización, Uh-huh. y luego ya el estudio social, técnico y económico que van todos juntos. Como... Yo diría, sí, mira, sin revisar mucho la cosa, el cliente probablemente de las grandes construcciones debe estar, como te digo, sin temor a equivocarse, entre la quinta y la séptima región. No más que eso. Y eso debe ser del orden, constructivamente hablando, del orden del 70% del país. 70, digo, tres cuartos. O sea, si tú te quieres apuntar a una cosa crítica, entonces ahí tendrías que estar en la localización pensando que ese es tu mercado. Ahora, si uno trabaja un poco más el tema, lo más probable es que la construcción por lejos debe ser, los metros cuadrados construidos por año deben ser en Santiago, región metropolitana. Entonces hay que acercarse para allá, pero me estoy alejando de donde están los bosques. Sí. Claro, entonces por eso tiene que ser algo estratégico, hay que buscar, sin alejarse mucho del bosque, pero tampoco quedar demasiado lejos del mercado objetivo. ¿Bien? Y ahí sacamos la localización geográfica. Sí, porque el mercado objetivo en realidad de la pobreza energética del estudio está enfocado en el sur de Chile. Como la mayor porcentaje de pobreza energética es en las casas del sur de Chile. Como que está tirado para ese lado. Pero tú lo ves por el lado del costo de la energía. No, la pobreza energética existente, que es como el tema principal del proyecto, está como Pero que tú lo estás viendo por otro lado. Lo que pasa es que lo que quieres es aislar la casa para que entonces la energía no se te vaya por la ventana, no se te vaya por las paredes. ¿Eso? ¿Te entendí sí. bien, man? ¿Sí? Eso, claro. Claro, sí, el índice de pobreza energética, claro. Y por lo tanto, cuando uno parte, no es ponerle calefacción a la casa, no. Pues primero que no se te vaya la energía y después tú optimizas el punto de generación de energía y le pones los pellets y las cosas que son más amigables ambientalmente, pero que no se te escape por ningún lado. Claro, sin duda. No, estamos de acuerdo en eso. Sí, Exactamente. entendido. Entonces, eso, profesor, si usted yo entiendo su recomendación del balance de materia como para verla como al final los porcentajes de pérdida que tiene cada máquina o cada proceso en general, pero por eso le quería preguntar en realidad si como lo que tenía del proceso mecánico estaba bien, como el enfoque, si me faltaba quizá algún proceso. No, como descripción también, porque probablemente eso es, nada más que eso. Ahora habría que ver
Ahora hay que ponerle a cada una de esas cosas un Ahora cajoncito. tengo que ver como la maquinaria que voy a utilizar para cada proceso. Un cajoncito a cada uno, ya, estamos. Primero, descortezado, trituración, clasificación, estaríamos listos. Después, refinación y embalado y despacho, punto. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora después abrimos esas cajas y entonces, con base en lo que hay en la industria real, ¿cuánto es lo que entra aquí y cuál sale para allá? Y son 3 cosas. Materia prima, que sería en este caso madera. Segundo, energía eléctrica. Y tercero, agua. Esos 3 recursos. Sí. Sí, pues eso es lo otro, porque tiene que estar cerca de una fuente de agua igual. Siempre. Siempre. Siempre tiene que estar disponible. Materia prima, energía eléctrica y agua. Típico. Y si el proceso es con transformación, entonces energía calórica, que me parece que no es el caso. Porque seguramente para secar, pero para secar, oye, si hay que secar un papel, tú con vapor de baja lo secas, porque se pasa por un cilindro y por el medio al vapor, entonces como está calentito, y va pasando la hoja y entonces ahí se va secando. Se seca de a poco también. Así como uno seca la ropa. Parecido. ¿Ya? Entonces, eso profesor, como no tengo observaciones porque están ahí las grandes directrices. Lo que sí ahora tienes que aterrizar y eso llevarlo al mundo real, porque ahora tienes que ponerle equipamiento para que haga cada una de esas cosas, y ahí guíate por las directrices que hay, pero lo que existe. Entonces así tú haces haces una conversión de escala, ponle tú 100.000 allá y tú vas a hacer 80.000, que te cuadren más o menos los porcentajes para ver si cae dentro que te dice el profesor Carrasco entre la reconversión de 90 a 95. Y pues, claro, tú tienes esa referencia, pero también dices, pero el proceso real es este otro que tiene este otro rendimiento. Entonces, ahí te tienes que encuadrar de manera que te den esos parámetros. Y después, fíjate muy bien en los cálculos. Consumo, metros cúbicos de agua por tonelada producida, kilowatt hora de energía eléctrica por tonelada producida, y producto partido por materia prima, es decir, porcentaje de recuperación. Yo diría que esos son los 3 parámetros críticos. Eso lo llamamos nosotros en PDSPI, KPI. KPI. Te permiten mostrar eso. Así es lo KPI, sí recuerdo que me lo pasaron, creo que en proceso. KPI. Key Performance Indication. ¿No? Indicador de desempeño clave. Clave. KPI entre 3 y 5, no más que eso. Poquito. Eso, Fátima. Ya, pues, profesor. Yo te comparto este video grabado. Ya, eso, profesor. Y lo otro, si usted tuviera quizá un paper de algún balance de materia como ya conocido, como de proceso de celulosa de empresas para tener datos más reales, porque igual como hablábamos, estoy igual un poco contra el tiempo, entonces no sé si me dé el tiempo para que la empresa de celulosa me den como los datos necesarios. Lo que te podría ayudar a hacer una investigación. No tengo datos actualizados, porque mira que yo trabajé hace hartos años en CTMP y el resto fue químico más reciente, las celulosas de por acá. Entonces, déjame ver si tengo algo histórico, o si no, veamos, sería más conveniente que tú me cites a mí, que no hay ningún problema, me puedes citar, pero ojalá alguna cosa que esté publicada, porque ese tiene solvencia, ese un peso más científico. Paper, claro, científico. Yo voy a tratar de trajinar a ver y te voy a ver si es que hay aquí pulpa mecánica, algún proceso con las recuperaciones típicas, y te lo comparto. ¿Bien? Ya, profesor. Ya, eso sería. Muchas gracias por Muy bien, que estés muy bien, Fátima. Te comparto a la brevedad a tu correo el link del video, ¿ya? Que estés muy bien y que te vaya muy bien. Chao. Gracias. Adiós, adiós.